Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide. Y ahora vamos a hablar de la película Insidious The Red Door. Aquí en México le pusieron La Noche del Demonio, La Puerta Roja, película que está en cartelera. Antes de empezar con la crítica, como siempre menciono, este video no va a contener spoilers. Así que si no lo han visto, no hay ningún problema. En el video voy a hablar del film de manera muy general. Insidious The Red Door viene siendo la quinta parte de la franquicia de Insidious, aquella película que empezó allá por el 2010, la cual luego tuvimos Insidious capítulo 2, Insidious capítulo 3, luego tuvimos la cuarta, que creo que se llamaba La Llave Perdida, The Lost Key, y luego ya llegamos a esta que se llama Insidious The Red Door. La primera parte fue dirigida por James Wan, un director muy relevante, y a nivel contemporáneo, pues uno de los más importantes del género de terror, a pesar de que ahorita ya esté haciendo otras cosas. Pero también hay que mencionar que el guión de aquella original era de Lee Whannell. Tanto James Wan como Lee Whannell hicieron mancuerna en Saw, por ejemplo, en The Dead Silence y luego posteriormente Insidious. Entonces, uno dirigía y el otro escribía todas las películas de terror. Entonces, pues creo que fue una buena dupla. Y aquella película que de hecho desde la primera, la traducción le pusieron aquí La Noche del Demonio, pues estaba protagonizada por Patrick Wilson y Ross Byrne, y resulta que trataba más o menos como de un cine de terror muy clasicista, la cual una familia está empezando a tener poltergeist, digamos así, en su casa, con su familia, y resulta que uno de sus hijos cae en coma, uno de los niños. Posteriormente da un giro, la cual empieza a hablar de viajes astrales y empieza a hablar de este mundo de los muertos o de los entes estos, ¿no? Era una película maravillosa, de hecho, y para mí es de lo mejor que hay en el siglo de terror. Es cierto que James Wan y el mismo Patrick Wilson han también estado en la franquicia del Conjuro, entonces también están siguiendo estas dos vertientes, pero bueno, yo soy mucho más de Insidious. De hecho en el Halloween pasado hice las películas que más me gustaban del cine de terror y entre ellas yo puse Insidious por encima del Conjuro. Me parece una película muchísimo más original, sabiendo que el Conjuro se supone que es un hecho real, pero Insidious tiene los jump scares que luego posteriormente tendría el Conjuro. El problema es que el Conjuro se volvió más popular. Entonces, a lo mejor eso pues fue un shock, pero a mí aquella película de La Noche del Demonio del 2010 me llamó muchísimo la atención. Luego la segunda parte conectaba con la historia de la primera, donde nos habíamos quedado, porque tenía un final bastante trágico y bastante potente, continúa de manera muy correcta. Luego ya la tercera, James Wan se deslinda de la dirección y se la da a Lee Whannell. Lee Whannell dirige la tercera, y luego ya la cuarta la dirige otro director, pero Lee Whannell sigue conectado al proyecto. Entonces, esta Insidious The Red Door resulta que vuelve a traernos a los personajes de la primera y la segunda, ya que la tercera y la cuarta son otras historias dentro de este mismo entorno. Pero esta familia ya la habíamos dejado atrás en la segunda con un final muy feliz. Pues aquí resulta que vuelve el cast original y vuelve con el mismo desarrollo que ha pasado en tiempo real. Parece ser que esta película se supone que se basa 9 años después de la segunda parte. Y entonces, pues obviamente otra vez está Patrick Wilson, Ross Byrne, está Ty Simpkins, que este joven, bueno, era el niño que había quedado en coma en la primera, y en la segunda también tiene mucho que ver ahí, y que este mismo año, este actor lo vimos en La Ballena. Es un actor que, bueno, está teniendo sus proyectos, y también está Hiam Abbas, vuelven ciertos personajes de la saga, hasta ahí lo dejo, no voy a decir quiénes, pero pues supongo que ya sabrán quiénes.
podríamos decirlo que a nivel de historia, pues a lo mejor es una tercera parte, ya que tenemos a la misma familia. El guión es de Scott Teems, pero basado en la historia de Lee Wayne. Entonces, eso es algo muy bueno. Pero la dirección es de Patrick Wilson. Y por cierto, el productor también está James Wan y otra vez Lee Wayne y también Patrick Wilson. O sea, Patrick Wilson no solamente es el protagonista, sino también ahora dirige. Es la primera película que dirige. Entonces, ¿qué tal está esta parte de Insidious? Y tengo que decir que a nivel técnico es bastante buena. De hecho, luce bastante. Porque, francamente, después de ver 4, pues es difícil seguir manteniendo el nivel, porque yo creo que las 4 anteriores mantienen un cierto nivel, con sus pequeños altibajos, pero son pequeños altibajos. Claro que ninguna está al nivel de la primera, porque la primera pues tiene el impacto inicial, y además James Wan es un director ya muy bien calado en este aspecto, pero la realidad es que Patrick Wilson lo ha hecho muy bien. Tiene una continuidad perfecta a los sucesos de las 2 anteriores con respecto a estos personajes. Tiene exactamente la misma calidad que ha seguido la franquicia. Está muy bien cuidada. El guión está muy bien estructurado de una historia que está muy bien realizada, porque sin duda estamos viendo un alargamiento de los acontecimientos de los personajes, o sea, eso es irremediable, ¿no? Pero lo estamos viendo de manera muy original, muy inventiva. Sí es una película que tiene muchos jumpscares, pero muchos que sí funcionan. Pero lo que más me gusta es que la atmósfera de la película sigue siendo la misma y sigue estando muy bien construida. Entonces, a pesar de que existe mucho este elemento del jumpscare, cuando nada más existe eso, pues es algo muy facilón, pero esta película recurre a otras cosas mucho más complejas, muchas más abstractas. Un ejemplo de esta situación es que a nivel visual seguimos viendo los dobles planos. O sea, imagínense que yo estoy aquí hablando y resulta que detrás el cuadro se empieza a mover solo. Bueno, está lleno de cosas así esta película. En toda la franquicia se ha sobreexplotado ese elemento. Aquí lo vuelven a hacer y lo hacen de manera muy bien. Lo manejan con un rango dinámico muy interesante. La escena del carro del inicio del personaje de Patrick Wilson, posteriormente cuando está haciendo estos estudios de la memoria del personaje y entonces está cubriendo partes de la ventana y tú estás dándote cuenta que detrás de la ventana hay alguien parado viendo, pero el personaje no se da cuenta. Es un elemento obviamente muy Hitchcockiano. De hecho Hitchcock decía que el suspenso se maneja, o el suspense, como es correcto, porque el suspenso es que se suspenda algo en el aire, el suspense es el género. Decía que la mejor manera de hacer suspenso es que el personaje principal no se dé cuenta de algo que tú ya viste como espectador, porque entonces empiezas a tener miedo por él. Y sí, lo manejan de manera muy correcta en este film. Siguen utilizando una fotografía bastante interesante de Autumn Eakin, que sabemos bien que aquí a final de cuentas estamos en 2 dimensiones, ¿no? Es la realidad con la dimensión de further, como dicen, el más allá. Y el más allá está muy bien cuidado, sigue estando muy bien cuidado. Los monstruos, demonios, espíritus que aparecen están muy bien cuidados. Las actuaciones son verdaderamente sorprendentes. Patrick Wilson está increíble. El joven Simpkins está genial porque podrías decir, bueno, a lo mejor de niño pues lo hace bien, tenía un personaje mucho más secundario aquí. Ese protagónico junto a Patrick Wilson. De hecho, en la película está anunciado primero él que Patrick Wilson. Creo que me parece una elección correcta. Le están dando oportunidad a un actor joven que tiene bastante potencial. Aquí nos damos cuenta cómo podemos tener personajes jóvenes actuando de adolescentes que no son insoportables. Sí se puede. Ojalá Disney tome nota de esto porque sí se puede. Este es el ejemplo perfecto. Igual la amiga, que también está muy bien. Quitando un detalle en su presentación, pero ahorita voy a eso.
Bueno, Rose Byrne está muy bien, los personajes secundarios que son recurrentes en la saga también están muy bien, en momentos te van a sacar una sonrisa, en otros momentos te van a sorprender, y digamos que la película sí está llena de fanservice, pero un fanservice bien cimentado, bien formulado, o sea que no es una tontería. Este fanservice facilón, pues no, esto de la nostalgia no me sirve de mucho. Aquí sí te están desarrollando una historia, siguen progresando nuestros personajes, nosotros hemos ido creciendo junto con ellos y eso está muy bien. Ojo, también habría que decir que son películas de muy bajo presupuesto para los estándares de Hollywood. Esta película costó 16 millones de dólares. Creo que ya en el primer fin de semana ya casi lleva recaudado 70. Pues entonces, esta saga puede seguir y seguir y seguir, pero sin duda alguna yo pienso que la fortaleza más grande que tiene esta película, además de sus buenos personajes y además de que viene de una idea muy original, pues tengo que irme a esa idea original y el fundamento que es Lee Wayne. Mientras este señor siga escribiendo para esta saga, todo va a estar bien. Porque no importa el cambio de directores, ya nos dimos cuenta que pueden seguir los pasos de James Wan. De repente siento que esta película es un seguimiento a mucho estilo visual de Wan, como lo hacen los pilotos en las series de televisión. De repente el piloto lo hace un gran director, como Fincher o como Scorsese, y luego los siguientes capítulos siguiendo la fórmula y pues van construyendo. Creo que esta película ha funcionado de esa manera, pero insisto, ¿qué es lo más importante en una serie de televisión? El showrunner, es el escritor. Pues acá es Lee Wayne. Lee Wayne, entonces mientras él esté ahí, va a seguir funcionando. Me gusta mucho el desarrollo de la historia, me gusta mucho la conexión de el arte que ver con el protagónico con respecto a lo que ha ocurrido con los sucesos paranormales. Esta conexión gráfica, de hecho, me recuerda mucho al storyboard, al trabajo de los cómics, que también funciona mucho y más con estos monstruos, son bastante gráficos. De hecho, desde la primera se menciona el dibujo aquel que hace el personaje que interpreta a Lee Wayne en estos cazafantasmas con la medium, pues dibuja, ¿no? Y desde ahí ya teníamos eso, pero aquí es mucho más conectado porque recordemos que aquel niño pues ya dibujaba desde que estaba muy pequeño y dibujaba sus viajes astrales, la música te conecta perfectamente. Es una película de terror bastante funcional y sin duda es una quinta parte muy buena porque por lo general desde la tercera parte empieza a decaer muchísimo las sagas y aquí no es el caso. ¿Qué tiene de malo el film? Primero, la presentación del personaje de Lamy cuando llega a la universidad tiene un diálogo otra vez políticamente correcto. No me gustó. No me gustó. Dije, uff, aquí ya empezamos otra vez con Disney. O sea, ya, otra vez empezamos. Y no, lo bueno es que luego eso se quita y se va por otros caminos, gracias a Dios. Entonces, el otro defecto que yo encuentro es que no sé cómo haya estado el corte original del film. La película dura 1 hora 50. Posiblemente le faltan como 20 minutos de metraje. Lo digo porque el tercer acto, todo está muy apurado. Todo parece que tiene demasiadas prisas. No sé por qué ocurre esto. Creo que también esa desconexión de los dos personajes que ambos se meten al más allá y entonces empieza todo este rollo, va demasiado acelerado y no lo digieres bien. No hace que se destruya la película porque tiene un buen final y todo tiene mucho sentido de lo que ocurre, pero sí, pareciera que como que hubiera recortes. O sea, no sé por qué, pero como que hubiera recortes. Así que yo a este film le pongo 3,5 estrellas de 5. Patrick Wilson como director, vaya que sacó adelante el proyecto. Así que esa es la crítica que les tenía para hoy. Si les gustó, pónganle like, si no, pónganle dislike. Y al final del video les voy a dejar las redes sociales para que nos agreguen y como siempre, aquí en el canal vamos a seguir subiendo más material.